Saludos a la amada audiencia de RKM, de las emisoras repetidoras de Rosario, Tandil y Córdoba, aquellos que están escuchando por Facebook, bendiciones para todos, a los hermanos que están privados de la libertad, bendiciones para ellos y a toda la audiencia de RKM. Como siempre, esperando todos los viernes y como todos los días en la programación de RKM, palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, estamos esperando qué nos quiere decir el Señor este día, en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano Fabián, y Dios bendiga a los hermanos, a cada uno de aquellos que en esta tarde estén sintonizando nuevamente este programa Sin Fronteras. Le damos la bienvenida a cada hermano y hermana, a cada una de las iglesias del Señor Jesucristo en esta tarde, donde nuevamente tenemos esta gran bendición de poder estar aquí compartiendo con ustedes, nosotros desde aquí, ustedes desde el lugar desde donde se encuentren. Agradecidos a Dios por permitirnos estar un día más debajo del sol, ¿sí? Como siempre compartimos desde este programa, es una bendición el poder hablar las cosas del Señor. Es una bendición de poder hablar de la palabra. Sabemos que Cristo es la palabra. Entonces, ¿cómo no gozarnos y realmente no alegrarnos de que verdaderamente podamos compartir con ustedes todo lo que el Señor ha legado y ha dejado para la iglesia? Sabemos que es importantísimo, sabiendo los tiempos que vivimos, sabiendo las situaciones que el mundo entero vive en este tiempo. No debemos de obviar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir hasta la última coma que encontremos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es veraz y es eficaz. Por eso que es tan necesario escuchar con nuestros oídos. Es necesario tener estos sentidos bien puestos, ¿sí? En el término de cuando realmente queremos escuchar palabra de Dios. Porque interpretamos lo que está escrito, sea conforme a la guía del Espíritu de Dios, que es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar en nuestro corazón. Que no bebamos la leche adulterada, sino que bebamos la leche fresca, que es la palabra viva, esta palabra que dice la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que entra hasta partir los tuétanos. Entonces esta palabra que es injertada en nuestras vidas, esta palabra que es ahí inyectada en nuestra vida, es la que realmente transforma, cambia, liberta, ¿sí? Salva, sana. Esta palabra, porque no es, como dijo el apóstol, no solamente es palabra, sino que es poder y potencia de Dios. Y cada día necesitamos que el Señor nos envista de poder. Cada día para enfrentar a este mundo, para enfrentar lo que el mundo le quiere llamar bueno, y nosotros a través de la palabra sabemos que no es bueno. Entonces, para poder realmente caminar conforme a la voluntad de Dios, vamos a ir seguramente contra la corriente. Y generalmente esto puede ocasionar muchas veces trastornos personales, porque si realmente estamos apoyados en el Espíritu, sabemos que de todas estas cosas nos advirtió el Señor, ¿sí? Que iban a pasar, que era necesario que pasaran. Entonces, hoy que vamos a seguir tratando el desarrollo de lo que hemos comenzado el viernes anterior, para la gloria de Dios, sobre el tratamiento de las cartas de las iglesias que el Señor Jesucristo escribió a cada una de ellas, vemos también lo que el Señor a través de estas cartas demandaba y demanda a la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para con cada uno de nosotros? ¿Cuál es la perspectiva de Dios de lo cual debe de ser una iglesia para caminar conforme a la luz que Dios nos ha dado, conforme a su palabra? Es la necesidad de poder caminar en rectitud que nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios, porque es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar en nuestro corazón, es hacer la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la palabra de Dios sea activada en nuestra vida. ¿Y cómo es activada la palabra? Para no convertirnos solamente en escuchas o oidores, sino que esa palabra misma sea puesta por obra en el transcurso de nuestro vivir diario. Por eso, vuelvo a repetir, y hasta que el Señor lo permita, no vamos a dejar de alentarnos a leer la palabra de Dios, a leer las Escrituras, a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos traiga
esa sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría que proviene de lo alto, para que el Señor nos muestre realmente cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos saber cuál es el carácter de Dios, para poder agradarle a Dios, porque si no, ¿de qué forma nosotros buscaríamos agradarle a Dios si no conocemos su voluntad? A ver, creo que cada uno de nosotros debemos de considerar la búsqueda personal para con Dios. Lo compartíamos en el programa anterior. El tiempo que vos pasás con el Señor. ¿Cuál es tu tiempo realmente que vos apartás para Dios? ¿Sí? Y no te estoy hablando de que estés las 24 horas metido dentro de la Biblia, ¿sí? Que sería bueno, pero sabemos que estamos viviendo sobre este mundo y tenemos obligaciones también que hacer cada día, cada uno de nosotros, pero cuando realmente amamos al Señor, el Señor permanece en nuestros pensamientos prácticamente el día completo y parte de la noche, ¿sí? Digo parte de la noche porque uno se duerme y se duerme pensando en el Señor, se despierta y lo primero que piensa es en el Señor. Tenemos esa comunión con Dios porque vemos nuestras vidas que el Señor ha llenado con su presencia. Vemos que realmente esta comunión nos permite estar pasando más tiempo pensando en Él que pensando en cualquier otra cosa. Esto realmente identifica que la presencia de Dios cada vez es más fuerte en nuestras vidas porque nosotros abrimos nuestros corazones y el Señor nos llena, porque el Señor es la plenitud en todo y en todos. Eso debemos de tenerlo siempre presente, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso a quien aguardamos, ¿sí? Aguardamos, la iglesia debe de aguardar y anhelar la venida del Señor. Sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores establecerá su reino, como dice su palabra. Cuando veas todas estas cosas es porque el tiempo se acerca. ¿Y qué es lo que realmente las profecías de este libro nos vienen mostrando desde el Antiguo Testamento? Las cosas que ocurrirían al final de los tiempos. Estas cosas que marcarían que el regreso de Cristo está cerca. Entonces, ¿cómo no estar preparados? ¿Cómo no estar realmente revestidos del poder de Dios para que aquel día, como dice su palabra, no nos tome por sorpresa? ¿Sí? No seamos como las vírgenes insensatas, que el Señor vino a buscarlas y le estaban pidiendo a los demás que le diesen aceite. Entonces, ese aceite que necesitamos, esa unción que necesitamos, ¿sí? Es lo que nosotros debemos anhelar cada día, que cada día nosotros seamos llenos del poder de Dios. Hermanos, esta obra separado de la vid no se puede hacer. Nosotros somos los pámpanos y si permanecemos mucho tiempo, si permanecemos separados de la vid, estos pámpanos se secan. Y la palabra de Dios dice que no sirven para nada, son juntados y arrojados al fuego. Entonces, como no queremos que esto suceda en nuestra vida cotidiana como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Como personas que somos y complementamos el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros, necesitamos estar en actividad, necesitamos tener el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Y para poder lograr esto, sabemos que esto también es una dádiva de Dios que nos permite conocerlo a Él, porque Él nos da el entendimiento para poder abrir nuestros pensamientos y conocerlo. Es que realmente ahí comenzamos a tener una comunión porque sabemos con quién estamos teniendo esa comunión. Es porque nos hemos ocupado de aquellas cosas que la palabra dice en cuál debemos reabundar y sobreabundar, ¿sí? Que es la necesidad de que nosotros permanezcamos en la comunión con el Señor. Entonces, hacemos un análisis así rapidísimo y te puedo preguntar cuánto tiempo permaneces con tus pensamientos puestos en Cristo, y también te voy a preguntar cuánto tiempo permaneces con tus pensamientos en otras cosas que no edifican. Entonces, haz tu propio análisis y de ahí vas a ver en qué posición estás. Si te falta o considerás de que realmente estás llevando a cabo los consejos que la palabra de Dios nos da, el Señor nos da. Entonces, por eso
hace un tiempo, no hace mucho tiempo, hace un par de semanas atrás, yo empecé a pensar, el Señor puso el pensamiento en mi mente, sobre este gran espejo que tenemos frente a nuestros ojos, porque muchas veces nosotros decimos, no sé lo que el Señor quiere. Sí sabes lo que el Señor quiere. Entonces, uno comienza a ver el reflejo de estos escritos a estas 7 cartas, a estas 7 iglesias, y sabemos lo que Dios está demandando, lo que Dios está pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor espera de las iglesias? No podemos decirle al Señor, Señor, no sabíamos. Sí sabíamos. Sí sabíamos. Que no lo hubiéramos querido hacer, o que no hubiéramos querido realmente atesorar y poner por obra los mandamientos y la palabra de Dios en nuestras vidas, es tema aparte. Pero no podemos decirle al Señor que no sabíamos, porque el Señor nos va a demostrar que sí sabíamos. Entonces, miramos hacia la palabra de Dios, miramos estos mensajes a las iglesias, y nosotros a veces leemos la palabra de Dios como si le estuviera hablando a otros. Sí, pero no se olviden que la palabra de Dios era, es y será. ¿Sí? Hubo generaciones, hoy es esta generación. Pero la palabra, ¿sí?, en la sabiduría y la grandeza que tiene Dios, fue escrita para que nosotros nos reflejásemos en ella y sepamos qué es lo que realmente Dios demanda para con cada uno de nosotros y cuál es el comportamiento que nosotros debemos de llevar. Y qué es realmente poner su palabra por obra. Porque, a ver, usted vio que hay músicos que tocan, creo que lo hemos compartido en otra oportunidad, por partituras, porque han estado mucho tiempo recibiendo instrucción, recibiendo este tipo de guía sobre personas que conocen realmente de música. Usted vio, debe conocer lo que es una partitura y debe saber que cada nota es un dibujo, pero cada uno de esos dibujos y esas partituras implican una definición para un tono específico, depende del instrumento que usted esté tocando. Entonces, nosotros debemos de ver la palabra de Dios. Fue escrita, sí, hablamos de la iglesia de Tiatira, esa generación ya no está, estamos hoy. ¿Qué vamos a interpretar? Que en ese tiempo se le habló a la iglesia de Tiatira para que nosotros de eso no recibamos lo que el Señor les estaba diciendo. Lo que el Señor les estaba diciendo a ellos lo dijo, lo dice y lo dirá hasta que el Señor venga. Entonces, estamos hablando que una cosa es tocar con el conocimiento de un aprendizaje específico y otro es tocar de oído. Y muchas veces nosotros caemos en el error y en el camino equivocado, aceptando lo que está fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino de Dios, fuera de su palabra, y lo interpretamos o lo tomamos o lo compartimos como una gran verdad, siendo que es una fábula que el hombre ha creado nada más porque es instrumento en ese momento, no exactamente del Señor. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Nos podremos justificar? Pues es porque nosotros hemos ignorado o no hemos respetado al Señor, porque el Señor, déjame decirte que es la palabra, es el verbo de Dios. Si nosotros podemos guiar, dejar que nuestros pasos se encaminen en la perfecta voluntad de Dios, vamos a ver que todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas. Y estos mensajes a las 7 iglesias no fueron escritos porque el Señor no tenía nada que hacer y dijo, le voy a escribir una carta a cada una de las iglesias que en ese momento estaban constituidas ahí en Asia, sino que fueron escritas porque realmente con esto se iba a ilustrar de una manera que el lector, cuando lo estuviera leyendo, iba a interpretar
¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? En esta introducción, que no me quiero desplayar más, es que realmente nosotros comenzamos con esta visión, con esta interpretación de estas cartas a estas iglesias. Estuvimos tocando lo que era la iglesia de Efeso, ¿sí? Y estuvimos tocando lo que es la iglesia de Teatira. Estábamos hablando, hago hincapié en la iglesia de Efeso, porque estábamos hablando específicamente de la doctrina de Nicolaitas. Esta doctrina que nosotros decimos, uy, ¿cómo podrían hacer eso? Hoy también lo hacen. Hoy también lo hacen. Y sin ningún temor. Pero el Señor ve todo. Eso debemos de recordarlo y no ignorarlo ni olvidarnos nunca. El Señor ve todo. Escucha todo, conoce todo. Y conoce lo que está profundamente escondido dentro del corazón de los hombres. Entonces, habíamos quedado estábamos interpretando el mensaje de la iglesia de Teatira. Habíamos ya avanzado bastante, pero quiero concluir con este desarrollo que hicimos sobre la iglesia de Teatira, para después continuar en el avance de la otra carta a la iglesia de Esmirna. Miren, vamos a empezar. Le voy a pedir a mi hermano, tenemos... Amén. Vamos a leer... Vamos a leer... primero voy a hacer una introducción sobre lo que va a leer el hermano. Aunque había cosas que en la iglesia, en esta iglesia, que realmente habían tenido un progreso, porque lo podemos ver cómo el Señor comienza a escribir, a hacer escribir esta carta a esta iglesia, había también otras que desagradaban profundamente al Señor. Había otras cosas que se estaban haciendo que estaban, y ahí viene la corrección, por el motivo de estas cosas que se habían salido del cauce que debían de haber tomado. Entonces, lo que observamos es que se había permitido que personas realmente malvadas dañaran a la iglesia, pero desde adentro, ¿sí? Porque acá, cuando el Señor hace referencia a Jezabel, estuvimos compartiendo de que tal vez no se llamaría Jezabel, sino que espiritualmente se estaba haciendo una comparancia con Jezabel. Sabemos que era la esposa del rey Acab, ¿sí? Y sabemos en qué dirección nos llevó, inclusive hasta poder hacer que Israel pecara ante Dios sirviendo a los baales, ¿sí? Y después conocemos el desarrollo de lo que fue esta mujer en el Antiguo Testamento, pero hoy nos vamos a centralizar. Saben que antes que fuésemos a este versículo que va a compartir el hermano, quiero que presten atención que nosotros podemos encontrarnos en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2, del verso 20 y 21. Yo se los leo rápidamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Estuvimos viendo e interpretando que esta fornicación también deduce en esta fornicación espiritual que ellos tenían. Enterar la palabra. Claro, exactamente. Entonces, por eso el Señor hace hincapié cuando le dice: vos que tolerás que esta mujer enseñe a mis siervos. A ver, esta mujer, por lo que la palabra de Dios dice,
era una de las personas que estaban en eminencia, ¿sí? Entre comillas, pero era alguien que estaba dirigiendo al pueblo, que también tenía acceso a dirigir al pueblo de Dios. Y el Señor primeramente hace hincapié y le dice: tú que permites que aquella mujer, Jezabel, entonces, a ver, en primer lugar, el que una mujer enseñare o ejerciere liderazgo en la iglesia, ¿sí?, ya era algo que el Señor desaprobaba, y lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Después vamos a ver lo que Pablo escribe en Primera de Timoteo. Vamos a leerlo, Primera de Timoteo 2:12. Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros lo que podemos tomar de estos versículos es que un poquito más adelante el Señor habla, Pablo habla y él les dice en este contexto de lo que está hablando: si ustedes se creen profetas o espirituales, van a saber si lo que estoy hablando lo hablo por mi cuenta o porque realmente es un mandato de Dios. Miren, hermanos, a qué límite, ¿sí? Porque Pablo hablaba por lo que el Espíritu de Dios le daba, no por lo que él sentía, no por el sentimiento de hombre. Sí. Por eso él hace esta deferencia. Por eso dicen muchos que Pablo porque era judío, porque tenía las costumbres judías, que venía de un arraigo judío, porque los judíos no dejaban a las mujeres participar adentro de la iglesia. Acá lo que nosotros podemos ver, que él está invitando a juzgar si realmente lo que yo estoy diciendo viene de Dios o viene de la carne. Y por las Escrituras nosotros vemos el respaldo bíblico a lo que la palabra de Dios tiene. Por eso el Señor acá hace esta reprensión: vos que tolerás que esa mujer, y que se dice profetiza, enseñe. Acá tenemos tres palabras que no podemos obviarlas de este texto: toleras, profetiza, que se dice esta mujer profetiza, y que enseñe. Que enseñe. O sea, que ejerza liderazgo sobre los hombres. Y el Señor eso lo ve y lo destaca en esta carta. En primer lugar, que una mujer enseñara o ejerciera el liderazgo en la iglesia ya era algo que el Señor desaprobaba, y lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Ahí el hermano termina de leer, y yo quiero que compartas Primera de Corintios capítulo 14, y leamos el verso 33. En nombre de Jesús. Verso 33 de Primera de Corintios, capítulo 14. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el 37 dice... El 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escribo son mandamientos del Señor. Ustedes conocen este capítulo, no vamos a entrar a leerlo porque no nos van a dar el tiempo, pero acá Pablo está hablando de lo que él está hablando cerca de lo que vendría a ser lo que él pedía del comportamiento de las hermanas dentro de la iglesia, ¿sí? Y por eso él dice en el verso 37: si alguno se cree profeta, si alguno es profeta, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no de él. Entonces ahí volvemos a lo que estábamos compartiendo hace un momento. A ver, estas cartas lo que nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y mentira. Falsedad, podemos ver cómo se tuerce, cómo al pasar los años
han torcido la verdad de la palabra. Han realmente mostrado con actitudes, con palabras y hechos, el estar fuera de la voluntad del Señor, haciendo pasar cosas como mandatos de Dios que no lo son, porque la palabra no se va a contradecir. Por eso me quedo recordando el último versículo que el hermano termina de compartir, a qué se hacía referencia Pablo. Si ustedes se creen espirituales, analicen si esto es de parte de Dios o de los hombres, ¿sí? Entonces, como sabemos que esto está lleno de falsedad y mentira, ¿sí?, el mundo espiritual, vamos a ver Apocalipsis 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has llamado mentiroso. Entonces acá vemos las dos realidades. Un apóstol realmente apóstol y un apóstol que no lo era. Entonces acá, ¿qué es lo que encontramos nosotros? La falsedad y la mentira que hay en lo espiritual, porque el hombre quiere hacer pasar cosas como que son de Dios y no lo son. Entonces, vamos al verso 9, 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. También vemos dos contrastes, los que eran y los que no son, ¿sí? Y estas cosas, si el Señor no hubiera escrito las cartas, tal vez el hombre, el líder, no hubiera podido identificarlas. Pero cuando realmente se conoce la palabra de Dios, uno puede discernir que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Estos ejemplos que nosotros pusimos es para que ustedes se den cuenta que por qué yo hice dos menciones en lo que significa la falsedad, ¿sí?, y la mentira. Y estamos hablando y haciendo referencia en el plano espiritual. Hay dos contrastes de lo que es y de lo que no es. De lo que no es, hacerlo pasar por lo que real, por lo que es. Ese es el problema. Entonces, cuando disfrazamos una verdad de mentira y nosotros quedamos a expensas de que otro estudie la Biblia por nosotros, de que otro lea la Biblia por nosotros, de que otro ore por nosotros y todo el otro, y nosotros no nos hacemos responsables de nuestra búsqueda personal para con el Señor, es que ignoramos su verdad porque no anhelamos su verdad. Entonces somos corridos por cualquier ventito de doctrina, como dice la palabra de Dios. Como dice el pueblo, perece por falta de conocimiento. Amén, porque cuando nosotros nos cegamos a la verdad, ¿y qué es cegarnos a la verdad? Es que realmente no nos interese lo que la palabra de Dios dice. Porque tenemos que ser primeramente francos con nosotros mismos, ¿sí? Porque si uno hay algo que realmente le gusta, perdura en eso. Por eso ya hablábamos al principio de cuánto tiempo pasás con la palabra de Dios y cuánto tiempo no. Vamos a ir a los anuncios de la radio y enseguida regresamos.